Hoy vamos a retomar un poco el tema de la sintaxis compuesta, enfocándonos. Nosotros sabemos que la sintaxis compuesta puede dividirse en relaciones de coordinación y relaciones de subordinación. Vamos a repasar un poquitito cómo eran las relaciones de subordinación. Habíamos dicho que podíamos clasificarlas con estos nombres de sustantivas, adjetivas y adverbiales. Las sustantivas y adjetivas son las que ya estuvimos revisando, y hoy nos vamos a enfocar específicamente en las adverbiales. Al igual que las sustantivas y las adjetivas, tienen una nueva clasificación interna. En este caso hay de dos tipos: las de primer tipo, que las llamamos propias o de primer grado, y las impropias o de segundo grado. Entonces, las subordinadas adverbiales propias, que son las que vamos a enfocar en este video, son estas construcciones que desempeñan las mismas funciones que los adverbios. Es decir, que pueden sustituirse por adverbios o sustituir a los adverbios también. Las preposiciones subordinadas pueden sustituir a un adverbio. Funcionan como el adjunto de un predicado, denotan las circunstancias de tiempo, cantidad, modo o lugar. Eso quiere decir que, bueno, básicamente su función sintáctica es la de circunstancial, o de tiempo, o de cantidad, o de modo, o de lugar. Nosotros las delimitamos así. Otras gramáticas u otros métodos las delimitan de otra manera. Después también dijimos que estaban las adverbiales impropias o de segundo grado, segundo tipo, que estas no vamos a especificar mucho en este video. Lo que podemos decir es que no siempre se pueden reemplazar por un adverbio, no funcionan como un adverbio, puesto que no modifican a un verbo, sino que modifican a toda la proposición, como sí lo hacen las propias. Las propias están relacionadas específicamente con el verbo, y denotan un evento que se vincula al de la oración a partir de una relación lógica. Es decir, que acá se van a dar, bueno, bastantes silogismos lógicos de tipo causa, consecuencia, comparación, etc. Pero estas no son las que vamos a desarrollar en esta presentación. Al funcionar como un circunstancial, decimos que estas proposiciones se pueden agregar a cualquier parte. Por ejemplo, en un meme, que tanto nos gustan los memes, fíjense, cuando me preguntan por mi modelo pedagógico, y ahí aparece troncha todo. Podríamos decir que en esta conjunción entre imagen y texto, el texto estaría funcionando como una proposición subordinada adverbial. También tengo, por ejemplo, fíjense la canción de Bad Bunny, La Rosalía: cuando estoy contigo dejo que la vibra corra. La proposición está acá, cuando estoy contigo. Puede aparecer en varias otras canciones. Fíjense otra con cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Este es el comienzo, ¿no?, de este libro de Kafka, que es La Metamorfosis. La subordinada iría desde el principio hasta la coma. Ahora vamos a analizar y vamos a ver bien. Lo único que estamos viendo son como distintos ejemplos de por dónde pueden aparecer. Acá tenemos un ejemplo de un caso donde utilizamos el donde, y esta es una frase hecha en realidad: donde el diablo perdió el poncho. Me desperté donde el diablo perdió el poncho. Me desperté, no sé, en un lugar muy lejano. ¿Sí? Acá tenemos otra, que esta sería más una modal, ahora vamos a ver, que usa el nexo como. Fíjense que dice: se escribe como si escribieras árbol, pero sin H. Una canción de Joaquín Sabina también, que tiene dos tipos de subordinadas adverbiales propias o de primer grado, que dice: y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Ese como siguen las cosas que no tienen mucho sentido sería una subordinada. Una vez me contó un amigo en común que lo vio, donde habita el olvido. Donde habita el olvido sería otra subordinada, lo vio ahí. Para seguir trabajando un poquitito con estas subordinadas, lo que hice fue redactar un pequeño texto donde retomo una de las leyendas sobre bueno, la creación de la mandioca, y después vamos a relacionarlo con una receta que viene a continuación. Tenemos entonces: de donde vengo, la mandioca es un alimento muy querido. Cuenta la leyenda que Mandió era una nena muy fea, tenía los dedos muy largos y todos se burlaban de ella, nadie la quería.
Un día tu papá preocupado resolvió esta situación, como lo hacen siempre los dioses, con una metamorfosis, transformando a la niña en un arbusto de mandioca. Cuando los guaraníes habitaron la región, conocieron la mandioca y fueron grandes consumidores. Aprovecharon cuanto pudieron de todas sus bondades y nos heredaron gran cantidad de recetas. Lo que vamos a ver es que en negrita nosotros tenemos delimitadas ciertas proposiciones subordinadas adverbiales, las vamos a clasificar y explicar un poquitito, caracterizar en realidad. La primera es de dónde vengo, sería una locativa. Las locativas funcionan como un circunstancial de lugar o como un adjunto locativo, van introducidas por el adverbio donde, que se puede encontrar con una preposición o no, dependiendo de, el matiz que yo le quiera dar a mi preposición subordinada. Entonces, dependiendo de ese matiz, decimos de dónde o desde dónde o dónde, tiene que ver con el origen, hacia dónde o hasta dónde el destino, por dónde el camino, ¿no? El trayecto. Esta es una locativa, también la reconozco porque puedo reemplazarla por un adverbio que en este caso sería acá. Acá la mandioca es un alimento muy querido, ¿no? Tenemos las modales, ¿sí? Que en este ejemplo, como lo hacen siempre los dioses, podríamos decir que las modales son las que desempeñan la función de circunstancial de modo, y que en realidad estas complementan a toda la oración principal. Se pueden reemplazar por un adverbio terminado en mente o por el adverbio así también. Los nexos que las introducen son como sí, según qué. El ejemplo que nosotros tenemos acá es como, y podríamos reemplazarlo por ejemplo, así. Un día tu papá preocupado resolvió esta situación así, con una metamorfosis. O un día tu papá preocupado resolvió esta situación divinamente, con una metamorfosis, transformando a la niña en un arbusto de manto. ¿Sí? Entonces, esta funcionaría como una preposición subordinada adverbial propia, modal. Vamos al siguiente caso, que es esta que dice cuándo, que es una temporal. Las temporales lo que tienen es que funcionan como un circunstancial de tiempo, como un adjunto temporal. Dependiendo del nexo que utilicen, van a establecer una relación semántica diferente con la preposición principal. Por ejemplo, si uso cuando, mientras, a la vez que, en cuanto, tan pronto como, lo que quiero denotar es una relación de simultaneidad entre la acción principal de la preposición principal y la de la subordinada. Sin embargo, si uso antes de que, lo que quiero denotar es una proposición principal y la subordinada realiza un hecho que sucedió con anterioridad. Si yo uso una vez que o después de que, lo que voy a denotar es una relación de posterioridad entre la principal y la subordinada, y si quiero delimitar, voy a usar hasta que, y si quiero reiterar, voy a usar cada vez que pasa esto, tal cosa. Entonces lo que estoy haciendo es demostrar que esa acción se va reiterando. ¿Cuánto pudieron de todas sus bondades? Las proposiciones subordinadas propias de cantidad son bastante complejas porque lo que hacen es cuantificar la acción del verbo, indicar una cantidad, entonces se las podría reemplazar por un circunstancial de cantidad, y lo que tienen es que algunas gramáticas no las reconocen porque las meten con las modales, ¿sí? Los nexos que podemos encontrar son en cuanto, o cuanto solo, y tanto como. También puede ser un nexo. Lo que pasa es que también son bastante arcaicas, no es que se utilicen tanto. Bueno, lo que tenemos ahora es el ejemplo de cómo analizar una proposición subordinada. Lo que tenemos entonces es, la primera que seleccioné es esa, de donde vengo, la mandioca es un alimento muy querido. Lo primero que tenemos que hacer es delimitar la oración, dónde empieza, dónde termina. Entonces ahí tenemos los corchetes. Lo siguiente que siempre hay que hacer es revisar los verbos, el verbo o los verbos que aparezcan. En este caso tengo dos, tengo verbo y es, y para saber cuál es el verbo principal de la oración, lo siguiente que hay que hacer es marcar y delimitar la proposición según el nexo que tenga. En este caso tengo el nexo de dónde. Ese nexo me va a indicar
que la proposición empieza ahí y termina con la coma y con el vengo. Tenemos que entenderle la idea de dónde, o sea, hasta dónde llega esa idea que se introduce justamente con el verbo, con el nexo de dónde. Acá llega hasta vengo. Lo próximo que tenemos que hacer es, ahora sí, una vez que sabemos cuál es el verbo principal, que en este caso es, lo que vamos a hacer entonces es preguntarle a este verbo o descubrir cuál es el agente, en este caso no sería un agente, el sujeto. El sujeto en este caso es la mandioca. Fíjense que es solo la mandioca y que lo que me sobra atrás y adelante es el predicado. Hay como un sanguichito predicado, sujeto, predicado, en el cual lo que está sucediendo es que yo también puedo mover ese de dónde vengo y ponerlo en el medio, a un costado. O sea, como es un adjunto, como es un complemento, lo puedo ir acomodando en distintas partes de la oración y no va a perder ese sentido. Entonces tengo predicado, sujeto, predicado. Analicemos de vuelta la oración principal, decimos que hay un PSO, ¿sí? Esto no es lo que nos atañe en la gramática 2. Si nos pasamos a la preposición subordinada y decimos que es una preposición subordinada adverbial propia, locativa, por el nexo que tiene, ¿no? Vamos a bajar la oración y vamos a seguir analizándola, así como está la bajo. Lo que pasa es que tengo que ver cuáles son los componentes de esta oración. Justo esta oración no tiene muchos más componentes, solamente tiene un sujeto tácito o desinencial, que sería yo, y su predicado, que es vengo. El nexo es solamente nexo. En este caso, a diferencia de las preposiciones subordinadas adjetivas, el nexo no se analiza más que como nexo. Entonces, para sintetizar este análisis, recordemos. Las preposiciones subordinadas son adjuntos del predicado. Las preposiciones subordinadas adverbiales son adjuntos del predicado. Es decir, que siempre van a estar en el predicado. Así estén adelante, atrás, en el medio, son parte del predicado. Los nexos solamente los analizamos como nexos, los marcamos, ponemos nexo y ya está, nexo subordinante. Y estas, a diferencia de las adjetivas, no poseen un antecedente, puesto que no están modificando a un sustantivo, sino que a un verbo, y no sería un antecedente, no funciona como un antecedente. Vamos a continuar con la receta del embellú, una receta utilizando el almidón de la mandioca. Acá tienen los ingredientes, que son 500 gramos de almidón de mandioca, 250 gramos de queso, 100 gramos de materia grasa y una cucharada sopera de sal. Lo que vamos a hacer ahora es ver el paso a paso para ver dónde aparecen estas preposiciones subordinadas adverbiales. Hay algunas que están marcadas en negrita y les queda a ustedes la tarea de reconocerlas y clasificarlas. El paso número 1. Echar en una fuente el almidón junto con la sal y mezclar bien hasta que se integren. Ahí tienen la subordinada, hasta que se integren. Después incorporar el queso. El último ingrediente húmedo es la materia grasa, que se debe agregar cuanto sea necesaria. Podemos ponerle un poquitito de manteca. Yo lo que hago siempre es ponerle, no sé, dice 100 gramos de manteca. Imagínense la mitad de un paquetito de manteca, esos de 100 gramos, y después una cucharada de aceite también, para que no sea tanta manteca. Cuando esté todo, donde lo hayamos dispuesto, mezclar bien utilizando las manos para lograr una textura de arena no muy fina. ¿Sí? No sería la arena, es una arena más bien así como la del brete, vieron que es medio gruesa. De hecho, deben formarse bolitas más o menos grandes. No debe tener el aspecto de masa. La mezcla está lista cuando tiene esa textura que vemos en la foto. Fíjense la textura que tiene estas bolitas, que son el queso y la manteca o el aceite que están incorporando. El paso número 4 es dejar descansar un ratito en la heladera la preparación, mientras calentamos y engrasamos un poquitito la sartén. Extender una porción de mezcla cuando la sartén esté bien caliente. Entonces agarro y le pongo una porción de mezcla sobre la sartén. No hay que hacer una masa, sino solamente la preparación que guardamos un ratito en la heladera. No aplastar la mezcla contra la sartén. Lo único que podés hacer es sellar los bordes del embellú con una cuchara, de manera que se forme una tortilla perfecta. Una vez que esté doradito, lo que podemos hacer es voltear el embellú como si fuera un panqueque.
¿Cómo volteamos el panqueque? Con una espátula, metemos la espátula, le damos vuelta, o hay algunos que son un poquito más gauchos, como yo, y lo pueden hacer como con estos revoleos al aire, pero bueno, esto más para expertos. Este es el último paso. Cuando esté listo, servirlos bien calientes, acompañados de un mate, un café, un té. Donde los compartas quedarás como un campeón. Bien, eso es todo. No se olviden de revisar todas estas subordinadas que aparecieron y clasificarlas según el tipo de subordinada tutorial propia e impropia que sea. Muchísimas gracias y nos vemos